El 20 de enero de este presente 2025, el país más poderoso del mundo quedó bajo un nuevo liderazgo. Por segunda vez, Donald Trump fue investido presidente de los Estados Unidos de América. Este nuevo liderazgo lleva consigo las esperanzas y los sueños de los millones de personas que votaron por él. Muchos han llegado a la conclusión de que la cantidad de personas que acudieron a votar por Trump equivale a darle un mandato, aunque la forma y los detalles de ese mandato para muchos sean dudosos. La mayoría desea ver la economía en un mejor estado. Por mucho que se hable de indicadores económicos positivos, los estadounidenses encuentran que esos indicadores no les llenan los bolsillos ni les pagan las cuentas. Muchos desean ver un control más rígido en la frontera. Muchos están preocupados por lo que ven como una oleada de inmigrantes ilegales, quienes consumen recursos económicos que podrían dedicarse a satisfacer sus propias necesidades. A otros les inquieta ver en las escuelas la implantación de las nuevas teorías sobre el racismo, contentos también con el vivir y deja vivir, con las ideologías impuestas o, más específicamente, impuestas en la mente de sus hijos. La afirmación más acertada que se puede hacer sobre las elecciones de noviembre en Estados Unidos es que los estadounidenses optaron por algo diferente. Sin duda será muy interesante observar las semanas y los meses que vienen. Por ahora podemos decir que lo que no ha hecho la Unión Europea en 3 años de guerra entre Ucrania y Rusia, Donald Trump lo ha hecho en un mes de presidencia. Llama la atención que la Unión Europea lo que pretende hacer con la situación de Ucrania es blindarle más apoyo militar, más gasto militar, y en ningún momento están dispuestos a levantar esa bandera de la paz, cosa que sí que ha hecho Donald Trump en su primer mes de mandato. Los estadounidenses no serían los únicos observadores. De hecho, el impacto del cambio de gobierno se va a extender más allá de la vida de sus propios ciudadanos. Estados Unidos, lo creas o no, sigue siendo el país más importante del mundo. El poder y autoridad indiscutidos de esta nación en el mundo, promoviendo la paz y la prosperidad global durante decenios después de la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a alcanzar alturas sin precedentes en la historia humana. Una paz, por cierto, que en ocasiones era más apariencia que realidad, porque todos los presidentes de Estados Unidos, salvo uno, que justamente es el que está gobernando, ha metido a Estados Unidos en guerra. Muchos de ellos han recibido el Premio Nobel de la Paz. Recibes un premio de la paz y metes a tu país en una guerra. El chiste se cuenta por sí mismo. Esta es la hipocresía de Estados Unidos y del Premio Nobel de la Paz. Sea Estados Unidos o no la nación realmente indispensable que fue su combinación de poder, su riqueza, su influencia en los asuntos mundiales, esto hace ver que Estados Unidos tiene en el punto de mira uno de los momentos más cruciales de la humanidad. Muchos dicen que estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos tiene un rol importante en Oriente Medio. Hay esperanza, pero también hay temor. La respuesta varía según el líder y la nación a la cual se le pregunte, y más cuando hay gobiernos y presidentes de derecha y hay gobiernos y presidentes de izquierda. Por ejemplo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, seguramente desea que siga fluyendo dinero y apoyo militar para la guerra. Su contrincante, el presidente ruso, Vladimir Putin, espera encontrar un presidente de Estados Unidos que simpatice más con sus intereses y que esté dispuesta a buscar un fin pacífico que le permita quedarse con el territorio ucraniano que ya se ha tomado. En el Oriente Medio, quizás muchos estén esperanzados en el gasto de Trump por los grandes negocios. Durante su primera presidencia, se firmaron los acuerdos de Abraham con la participación de Israel, Bahrein, Marruecos, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos.
Se trata del convenio de paz más sustancioso en la región desde el establecimiento de Israel en el año 1948, y hay quienes llegan a especular que el posible apoyo de Arabia Saudita a dicha paz pudo haber constituido o contribuido a la decisión de Hamás de lanzar su horrible ataque el 7 de octubre de 2023. Muchos están esperando y muchos abrigan la esperanza de que Estados Unidos, bajo el señor Donald Trump, reanude los esfuerzos de su primer gobierno, quizás incluso poniendo fin al conflicto en Gaza, cosa que no ha hecho, por ejemplo, la Unión Europea. Es curioso que la Unión Europea sabe que en ciertos países hay grupos terroristas y en ningún momento los ha combatido. Y estos son los que promueven la paz. Los que al final están gastando dinero del pueblo, blindando a Ucrania, comprando armas, incrementando el gasto militar. En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer, en el pasado, expresó su gran desprecio por Donald Trump. Starmer seguramente espera continuar con la relación especial entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Sin duda espera que Trump lo deje en paz mientras él y sus colegas del Partido Laborista buscan promulgar normas más parecidas a las que un gobierno de la señora Harris quizás habría traído a los Estados Unidos, como por ejemplo, legalizar la prostitución. Recordar que Kamala Harris dijo que la prostitución debería ser legal. Esta mujer que también está a favor del aborto, la ideología de género y, por supuesto, está en contra de los cristianos, como hemos visto en varios vídeos, haciendo burlas a que los cristianos están abajo en una calle, en una iglesia pequeñita. Los líderes de Europa, inquietos por las declaraciones de Trump, han dicho que Estados Unidos debe ser lo primero. De hecho, Donald Trump también lo dice, American First. Para mí este es el fallo más grande que puede cometer Donald Trump, primero América, cuando la prioridad, sobre todo en un presidente que dice ser cristiano, debe ser Dios. Y después la familia. Y entonces después llegará, pues, América. Pero esto de American First y dejar en un segundo plano a Dios, a mí no me convence. Y seguramente a muchos de los que estáis escuchando esta reflexión tampoco. American First primero no. Primero Dios. Después la familia, que ese es el segundo ministerio más importante. Y después, pues defienda tu país. En todo el mundo, las naciones encabezadas por líderes nacionalistas o populistas seguramente esperan que la nueva administración las respalde. Trump ha dicho que el presidente Javier Milei de Argentina, libertario y empeñado en reducir el gobierno, es su presidente favorito, y la influencia de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional probablemente será de gran interés para Milei cuando busque financiar las necesidades de su nación. En cambio, el presidente Xi Jinping de China quizás se muestre más cauteloso. Trump se ha jactado de su buena relación con el líder del segundo país más populoso del mundo. Su promesa de volver a las tarifas comerciales punitivas mantendrá a Xi Jinping muy interesado en lo que decida hacer Estados Unidos en los próximos 4 años. ¿Y por qué Estados Unidos? ¿Cuáles son las esperanzas y los temores del mundo mientras espera que Estados Unidos decida nuevamente qué tipo de nación realmente es? ¿Policía del mundo? ¿Gigante económico que traerá prosperidad a todos? ¿Nación centrada en sí misma e indiferente de lo que ocurra a quienes están más allá de sus fronteras? Vienen muchos cambios que Donald Trump ha prometido en esta nueva administración y el mundo se halla a la espera de que se aclaren los nublados del día para ver qué tipo de Estados Unidos emerge. ¿Cómo es que una sola nación llegó a tener tanta influencia en el mundo? ¿Por qué Estados Unidos? Son preguntas que antes se hacían en el Reino Unido, pero que ahora se hacen respecto de su antigua colonia. Y la respuesta a esas preguntas, la verdadera razón por la cual Estados Unidos ocupa el lugar destacado donde se encuentra, la desconocen del todo los grandes economistas, los historiadores, los políticos del mundo. Los que ignoran los expertos del mundo, pero que Dios ha revelado a los discípulos de Jesús, sus siervos fieles, es que Estados Unidos, junto con las naciones descendientes del pueblo británico, han recibido bendiciones sin merecerlas. ¿Por qué? Porque Dios los ha apartado con un propósito. Esas naciones son herederas de las bendiciones que Dios prometió.
De hecho, hace muchos años atrás, Estados Unidos era una referencia para todos los cristianos. Ahora ya no tanto. Israel profanó las leyes de Dios, pero las promesas que había hecho al patriarca Abraham y sus descendientes son incondicionales. Estados Unidos abrazó el Evangelio, abrazó el cristianismo, cosa que en los últimos años han sido los primeros en señalar, en criticar, en juzgar y también en encarcelar. De hecho, hemos presentado en este espacio varias noticias que Jessica nos ha ofrecido sobre varios cristianos que fueron detenidos y fueron llevados a la cárcel por defender su fe en Dios. Estados Unidos abrazó el cristianismo, pero Estados Unidos en los últimos 4 años ha sido el primero en juzgarlo. Para entenderlo mejor, volvamos a los comienzos de la nación de Israel. Dios no cambia, como dice Malaquías capítulo 3, verso 6, y su llamamiento y propósito para un pueblo no desaparecen, sino que son irrevocables. El Eterno dice que se encargará de que sus planes lleguen a la culminación, y esto declara en las palabras de Isaías. Lo puedes leer, Isaías capítulo 55, verso 11, que dice: «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe». Moisés también habla de esto. Moisés explicó el propósito que tenía Dios para el antiguo Israel. La voluntad de Dios era que el antiguo Israel fuera una luz para el mundo, no por sus libertades de palabra ni de religión, y tampoco por ese capitalismo de mercado libre, no por su filosofía o política. Lo que buscaba Dios era una nación que fuera un vivo ejemplo de las bendiciones que llegan al aceptar plenamente al Creador del universo, así como sus leyes, su guía, su camino. Es decir, vivir una vida conforme a lo que Dios ha establecido. Que Dios sea la prioridad número 1 en sus vidas. Como dice el primer mandamiento, ¿no?, de amar a Dios sobre todas las cosas. Cosa que Estados Unidos en los últimos años no ha hecho. Y encima con ese eslogan de American First puede empañar un poquito la administración que va a llevar Donald Trump en los próximos años. Aunque tú y yo le veamos en una mesa y muchos pastores orando por él, si sigue con ese eslogan, con ese meeting de American First, todo lo demás es hipocresía. Hay quienes pensarán que el tío Sam ha cumplido tan elevado propósito en el pasado y que para cumplirlo nuevamente basta que vuelva a sus antiguos valores. Hay naciones en todo el mundo que han querido repetir el éxito económico de Estados Unidos, con sus propias versiones de capitalismo y mercado libre. Pero al mismo tiempo el capitalismo, a la norteamericana, ha entregado las riendas de la cultura de la nación a las bajas pasiones del consumidor, a la explotación movida por la codicia, el ánimo de lucro. Estados Unidos, que se caracterizó por ser una nación solidaria, ya no lo está siendo. Solo hay que ver a las miles de personas que están en las calles, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami. De hecho, tenemos hermanos en Miami que trabajan todos los días de la semana dando alimentos a los famosos homeless, a esas personas que están en la calle. ¿Dónde está la solidaridad de Estados Unidos? Cuando en el pasado era una de las naciones que estos valores representaba de esta manera. Cualquier cosa que implique ganarse $1, ya sea algo edificante y de elevación social o un decadente veneno cultural, activa esos engranajes de la industria. Siempre lista para alimentar a los consumidores con lo que su corazón carnal desee. Sin interesarle los efectos que pueda tener en la moral. Porque me atrevo a decir, y este es un ejemplo que vemos en televisión, el 95% de los programas americanos tratan de eso. Programas que
van en contra de los valores que Dios ha establecido, programas que van en contra de la salud física y mental. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? ¿Habrá un cambio con esta administración de Donald Trump? En estos momentos de transición para el país más poderoso del mundo, nos volvemos a preguntar, ¿qué necesita realmente el resto del mundo de parte de Estados Unidos? ¿Qué podría hacer Estados Unidos que no solamente traería el beneficio más grande para otras naciones, sino que a este mismo le convendría desde todos los aspectos posibles? La respuesta es sencilla, arrepentimiento. Pero no solo a Estados Unidos, sino también a todas las naciones que tienen ideologías anti-Dios. Arrepentimiento, así de sencillo, claro como el agua. No una apariencia de arrepentimiento, no algo superficial, no. No un arrepentimiento parcial en que se redescubren, acogen ciertos principios bíblicos y otros se hacen de lado por considerarlos incompatibles con las ideas estadounidenses de la diversidad y la libertad personal. No. Se trata de una acción de costa a costa, de frontera a frontera. Volverse a Dios y rechazar al pecado. Un arrepentimiento nacional, como leemos en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 5. Un arrepentimiento de verdad. Esto es lo que necesita Estados Unidos. Esto es lo que necesita España. Esto es lo que necesita tu país. El mundo necesita que Estados Unidos vuelva a descubrir sus verdaderas raíces. Esas raíces que se remontan mucho antes de 1776. Incluso del año 1492, que vuelva a descubrir el verdadero origen de sus bendiciones, es decir, la obediencia a Dios. En los días del rey Salomón, una vez dedicado el templo, el Eterno le dijo a Salomón unas palabras que muchos citan y pocos cumplen. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Las dificultades que está pasando Estados Unidos, las pruebas, las penalidades, los incendios que se están produciendo, las inundaciones, los huracanes, la economía, lo que estamos viviendo también aquí en España, lo que a lo mejor estás viviendo en tu país. No solo se debe a sus políticas, a sus normas, aunque esos factores son parte, sino que se deben a la negativa de su gente a volverse totalmente al Dios vivo, al Dios creador, al Salvador que murió por toda la humanidad. Se deben a la afición de Estados Unidos por todo lo que sea su sola voluntad. El cambio más grande que podría hacer el pueblo estadounidense para el bien de las naciones del mundo sería volverse a Jesucristo, al Hijo de Dios, con un arrepentimiento total, completo, con una nueva pasión por la obediencia, con el corazón dedicado a servir la causa del Eterno en todo. Entonces Estados Unidos se convertiría no solo en el ejemplo que Dios siempre ha anhelado, sino también en un medio para que Dios derrame bendiciones sin límite y lo haga lo mismo sobre todos los pueblos que se arrepientan, porque al final Estados Unidos para muchos es un reflejo. Todo lo que pasa en Estados Unidos tiene una repercusión en China, aquí en España, en cualquier país. Y esas bendiciones no serían únicamente materiales. Estados Unidos ha sido fuente de bendiciones materiales para el mundo durante muchos decenios y ahora la índole vacía de esas bendiciones físicas empiezan a mostrar daño y podredumbre. Esas bendiciones serían las bendiciones auténticas que vienen del Salvador de la humanidad. Y ahí se produciría la eliminación del peso de los pecados que esclavizan, que corrompen. Recibirían el don del Espíritu Santo, habría una transformación. No en todo Estados Unidos, porque hay muchos estados que confiesan a Jesús como el Rey y Salvador, pero hay muchos que no.
La pregunta es, ¿se arrepentirá Estados Unidos? La pregunta es, ¿se arrepentirá mi nación? La pregunta es, ¿me estoy arrepintiendo yo de mis pecados? ¿Qué probabilidad hay de que se produzca un cambio de este tipo? ¿Vamos a ver un arrepentimiento nacional como hizo Josafat? ¿Como predicó Jonás sobre Nínive? ¿Que hubo un arrepentimiento? ¿Se humilló el rey de la nación, pero se humillaron hasta todos los animales? No se puede llamar a ese cambio de actitud nacional un avivamiento. Los Estados Unidos de América nunca han estado en un estado de obediencia como en el que el mundo necesita. Si no hay un cambio de corazón, sabemos lo que le espera a Estados Unidos. La profecía bíblica no deja duda. El mundo verá surgir prácticamente sin oposición a un cristianismo falso, un cristianismo que se va a extender por toda la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 6, verso 2, venciendo y para vencer. Y esa iglesia engañosa, que ya es la norma llamada cristiana en el mundo, estará encabezada por un falso profeta, hacedor de milagros, que actuará junto con la bestia del Apocalipsis. No sé si veremos esa forma en un sacro imperio romano renacido en Europa. Habrá un poderío económico, militar y político, imbuido de un fervor religioso. Y eso puede decidir la caída de los Estados Unidos y de otras naciones descendientes de los británicos. Una época de sufrimiento. Esa época conocida como la Gran Tribulación. Ese tiempo se revela en muchas profecías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Incluso lo dijo Jesús: habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mateo capítulo 24, verso 21. Durante esos años, la persecución de los discípulos verdaderos de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, será terrible. Será terrible la persecución que harán a los cristianos. Será terrible para aquellos que seguimos la fe, seguimos las enseñanzas reales de Jesús. Y el cristianismo falso, con sus falsos maestros, falsos pastores, pastoras también, ahora hay pastoras, reinará triunfante. Los malos del mundo se enriquecerán. Los que transigen tendrán seguridad y los justos padecerán. Esos años continuarán hasta que Jesús regrese y establezca su reino. Reino que acabará con el sistema falso, los esparcirá como el polvo por el viento. El mundo necesita un liderazgo espiritual de parte de Donald Trump, porque al final es una referencia a nivel mundial. Donald Trump cuenta un chiste y lo estamos viendo en España en todos los noticieros. El mundo necesita que Estados Unidos se arrepienta de su desobediencia. Nosotros necesitamos cada día arrepentirnos. Necesitamos recibir a Dios. Y entonces se van a cumplir esos deseos para esa nación, para sus familias, para la vida de las personas. Quizás parezca mucho pedir, pero Dios no se limita a pedir cosas que probablemente ocurrirán. Ya sea que cumpla su propósito para Estados Unidos antes o después del regreso de Jesús, el hecho es que lo cumplirá por el bien de Estados Unidos y de todo el mundo. Cada uno de nosotros debe decidir personalmente si seguirá siendo parte del problema, quienes seleccionan entre los mandatos de Dios y las enseñanzas de Jesús, distorsionándolos con sus propios planes, objetivos, el sentido del bien y del mal, o si seremos parte de la solución de Jesucristo. Dios está buscando personas que hagan esto último. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Rendirnos al Rey del Universo, al Creador de todo. Humillarnos cada día, ponernos a cuentas con Él. Entrar en ese oasis de paz. Esta es una de las expresiones que hablo con mi esposa. Estamos en ese oasis de paz que el Señor nos da. Ahí es donde yo quiero entrar, cada día. Es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de que Estados Unidos cambie. Pero solo va a cambiar
si la nación, si un presidente se vuelve a Dios de corazón y deja de lado ya ese American First y proclama God First. No sé si se dice así, pero lo primero Dios. Después, velar por la familia. Levantar altar familiar. Después el ministerio. La iglesia. Y después ya llegará América. Pero primero Dios. No podemos invertir las prioridades. El orden de los factores en lo espiritual sí altera el producto. En las matemáticas no. En lo espiritual sí. No podemos poner a Dios en segundo lugar. Dios no es el segundo plato ni el postre, es el primero. Debe ser lo primero en nuestras vidas. Y si Dios no es lo primero en tu vida, analiza qué cosas estás poniendo en el primer lugar. Puedes poner incluso a tu esposa, a tus hijos en el primer lugar que le corresponde a Dios. Puedes poner tu ministerio, puedes poner tu trabajo, puedes poner el dinero. Las prioridades están invertidas. Primero Dios. Él es el creador de todo. Tenemos que humillarnos cada día ante la presencia de Dios y reconocer que Él es lo primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Dice la palabra buscad primeramente. Orden. Es algo imperativo. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios. Hoy más que nunca, tú y yo le necesitamos.